diversas, ¿ya? Pero que hoy día han pasado otra vez a segundo o tercer plano, ya por un tema de necesidad más macro, pero que no podemos olvidarlas, no podemos olvidarlas más aún cuando estamos trabajando con niños, niñas, adolescentes en el aula. Estas cositas tenemos que seguir considerándolas porque para ese niño o niña sigue siendo igual de importante. Dani, no sé, cuéntame tú cuándo vamos ya comenzando. Yo estoy haciendo pasar a las personas que siguen entrando, pero voy a seguir haciéndolo durante la presentación, no se preocupen. Yo creo que hay que partir ya, por la hora, 11 con Sí, 12 minutos, y sí. partamos con lo de siempre, que es básicamente la instrucción de, bueno, que este espacio lo abrimos cada 15 días, ¿m? A través de esta plataforma. Se invita a colegios que trabajan en el programa CESI, pero también se extiende una invitación a otros colegios, ya por eso esto no es exclusivo para nuestros colegios, si bien siempre les damos un trato bien preferencial y que ojalá nos acompañen. Tratamos de hacerlo bien democrático y también tratamos de buscar temas que sean relevantes no solo en el contexto COVID, que es un contexto importante, pero que quizás también en este último tiempo hemos tenido muchas recomendaciones y creo que de repente nos podemos agobiar con tanto. Entonces hay que mirar para otros lados que quizás no son los ejes que se tocan de manera masiva y que pueden también dar pistas para lo que viene después, ¿ah? Que cómo vamos a encontrarnos y en qué condiciones vamos a proponer ciertos trabajos, ciertas comunidades. Y desde ahí entonces que elegimos hoy día, además en una fecha especial, porque en este mes la comunidad LGBT también dice, oye, aquí hay un mes de orgullo, ¿no? Entonces por ahí es importante reconocer que hay mucha gente que necesita, por ejemplo, expresar sus necesidades y que a veces no las vemos porque estamos concentrados en otras cosas y que nos quieren contar un poco de esa experiencia. Y por eso hoy día tenemos un invitado especial que viene, que conoce muy bien de este tema y que nos va a orientar y además desde lo concreto. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en el aspecto de participación? Porque el tema puede generar hartas dudas y hartos comentarios. Vale, si tú nos ayudas con eso, ¿te acuerdas Ujú, cómo lo ujú. podemos hacer? Sí, sí, sí. Respecto de la utilización del espacio web, a ver, somos hartas personas, por lo tanto, si bien queremos hacerlo participativo, la idea es que podamos ir haciéndolo de manera ordenada y vamos a escuchar primero al relator que tenemos invitado hoy día, al experto, y ustedes pueden ir durante todo ese tiempo haciendo comentarios vía chat, yo voy a estar atenta y Daniel igual al chat, vamos a ir muchas veces respondiéndoles directamente en el chat y otras vamos a guardar quizá las preguntas más interesantes de abrir y las vamos a hacer al final de la exposición. Yo los voy a invitar a quien quiera hacerla directamente a nuestro invitado, ¿ya? Sí. Y ahí, claro, la idea es poder activar el micrófono, pero durante todo el tiempo vía chat nos vamos a estar acompañando. Eso. Yo para que no haya interferencia en la primera parte, mientras habla el invitado, ya lo estoy spoileando ya, pero mientras el invitado está exponiendo la primera parte, yo voy a dejar los micrófonos en silencio y si alguien quiere hablar, tiene que levantar la mano en el chat. Y ya luego, cuando la Vale nos diga, ahora podemos, si alguien quiere abrir el micrófono, ahí yo les voy a dejar que cada persona pueda abrir su micrófono y participar de manera más libre. ¿Sí? Así lo hacemos más ordenadito. No sé qué te parece, Vale. Exacto, exacto, totalmente. Ya. Entonces comenzamos, ya somos 82 personas hasta ahora, un poquito más, 85 ya, y vamos a darle la bienvenida entonces en distintos idiomas, de distintas maneras, a una persona que es muy importante en el tema que vamos a conversar y que tiene bastante experiencia. Yo les quiero decir que tenemos el orgullo de tener con nosotros hoy día a Vladimir Muñoz. Espero que la foto que elegí le acomode. Él es, primero que todo, activista gay por los derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ. Es fundador de la primera oficina de diversidad municipal que tenemos en nuestro país. Ya hoy día hay muchas más, ahí Vladi les podrá contar. Miembro de la Victory Institute para Latinoamérica y fundador, y digo también, más que fundador, él hace todas también en la fundación Todos Somos Diversos. Yo no sé cómo lo pronuncia Vladi, ahí tú me corriges y nos hace también esa apreciación, eh, pero básicamente es una fundación que él hace muy poco tiempo ya pudo, digamos, hacerla pública, masiva, y que ha tenido una respuesta bastante interesante en este tema de contingencia. Han armado algo muy interesante que yo creo que también lo va a compartir y que ustedes también en caso de necesidad puedan recurrir a esa gran red que está armando Vladis con su equipo. Entonces, Vladis, ahora llegó el momento de que yo te voy a dar acceso
al micrófono, que ahora justo tengo un problema, que no sé qué pasó, que no puedo, ahí está, ya. Entonces ahora yo voy a buscar al Vladi para que pueda abrir su micrófono. Dame un segundito. Y ya entras. Si quieres prender la cámara mientras, Vladis, y yo ya te dejé el micrófono totalmente abierto. Vladis, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola, 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 ¿cómo Vladi. están? Buen día, ¿cómo están todos y todas? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, con un poco de sueño y frío, pero bien. Sí, En Santiago está un poco helado, la verdad, pero estamos aquí un con la poco estufita al harto, lado. está muy Sí, frío, oye, ¿cierto? gracias Dani por la foto, me beneficia harto, la verdad. Fue antes de la pandemia, así que me veo mejor. Vladis, qué bueno, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y nada, cuéntanos un poquito, eh, antes de pasar al tema, ¿no? Eh, ¿Quién eres tú y cómo llegaste a este trabajo hoy día que te tiene hablando, por ejemplo, la situación de las personas de la comunidad LGBTIQ en cuarentena? Si quieres nos cuenta un poquito de eso que está abajo de la fundación. Súper. Bueno, como aparece ahí, mi nombre es Vladimir Muñoz, yo soy una persona gay, tengo 29 años, hace 10 años activista por los derechos de la diversidad, en general de los derechos humanos, pero en específico de la comunidad LGBTIQ. Trabajé como activista en Fundación Iguales, fui coordinador de gestión política, y el 2012, a raíz de la ley antidiscriminación que se promulgó en julio de ese año, levantamos proyecto que se llamaba Por la Igualdad, que buscaba que comunas, en este caso las elecciones comunales del 2012, candidatos a alcalde y concejales, se comprometieran con temas de diversidad y no discriminación. Y así que logramos que 115 candidatos se comprometieran con estos 7 puntos, y de esos 117, 52 fueron electos, lo que nos permitió abrir la primera oficina de diversidad en Chile, que fue en Maipú. La abrí yo en el año 2013, el 21 de enero, y desde ahí logramos diseñar por primera vez un programa desde lo que es el sistema público, ¿cierto? Desde los gobiernos comunales, para poder abarcar y trabajar las temáticas de diversidad e inclusión. Ahí nos dimos cuenta que muchas de las comunas no tenían trabajo en esta temática. Habían algunos colegios que habían optado, por ejemplo, por el programa PASA de la Universidad de Chile hace muchos años, estoy hablando de hace 6, 7 años, ya no existe como tal, que abarcaba lo que era afectividad y sexualidad y un poco de diversidad sexual, pero en general los municipios no tenían nada. Y esto, a raíz de la última encuesta sobre discriminación que se lanzó el 2011, nos mencionaba que los municipios eran la tercera entidad que más discriminaban. Entonces fue una tarea titánica y una oportunidad también de poder trabajar desde ahí lo que eran las distintas acciones en temas de diversidad. Y ahí empezó mi camino en lo que era el sistema educativo, capacitar, hacer seguimiento y acompañar a distintos colegios, tanto subvencionados municipales o particulares. Logramos en Chile el primer colegio con un protocolo trans antes de que lo sacara el Ministerio de Educación con la circular 0768, en el Colegio El Trigal, en Maipú, justamente donde estaba Selena, esta chica de la fundación con el mismo nombre. Y luego de eso logramos también que la comuna de Maipú, como comuna completa dentro de sus colegios municipales, que son 27, sacara un solo reglamento uniformado para todos los colegios municipales respecto al tema del bullying y el acoso escolar en temas de OSIEC, que son orientación sexual, identidad y género, y también temas de prevención del bullying y el acoso escolar. Así que eso estuvo buenísimo. Eso nos ayudó también a ser reconocidos por el Victory Institute. De hecho, soy miembro de ese directorio que trabaja en temas de diversidad e inmigración para Latinoamérica, en temas educacionales. Estuve allí en Washington el 2017, presentando la experiencia sobre lo que era el trabajo municipal. Bueno, hoy día ya no es una sola la oficina, sino que son 22 municipios que cuentan con oficina de diversidad. Y en mayo, bueno, por distintas razones dejo el municipio de Maipú, y en agosto fundo lo que es Todes Somos Diverses. Se escribe con X, pero nosotros al decirlo lo hacemos con un lenguaje inclusivo, por lo tanto es Todes Somos Diverses. Y es una organización que como objetivo principal tiene el construir espacios seguros e inclusivos para todos los niños, niñas y adolescentes de la comunidad LGBTIQ, o sea, lesbianas, gay, bisexuales, trans, interqueer y más, ya voy a explicar eso, y con el fin último de mejorar su índice de salud mental, que también vamos a explicar por qué es necesario. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, entrar en el movimiento de Gay Scout,
que es un movimiento que trabaja mucho con adultos, cosa que cuesta a veces con los colegios. Entonces tenemos ahí capacitaciones y formaciones dentro del movimiento Guía Scout. De hecho, estuvimos en Paine trabajando en el colegio Bernstein, que es un colegio en Paine, un centro educacional. Trabajamos con grupos de Guía Scout ahí. Tenemos más de 800 embajadores en todo Chile. Eso también nos ayuda a replicar un poco el discurso sobre la inclusión, el respeto, la valoración de la diversidad, y ahora estamos con un proceso de acompañamiento a través del equipo profesional de la salud mental y ciencias sociales que se encarga de recibir a niños, niñas, adolescentes o cualquier persona que necesite un acompañamiento, un seguimiento, quiere desahogarse por las circunstancias de la pandemia y la cuarentena, a través de redes sociales. Entonces tenemos voluntarios que van a ir atendiendo ese tipo de casos y los van a acompañar en este proceso. En eso estamos ahora centrados como organización. Súper, súper. Muy interesante, Vladi, lo que nos cuentas, tu trayectoria y cómo has ido abriendo espacios desde quizá inicialmente desde un sentir personal y desde luego ir en el fondo conociendo todas las carencias que quizá existían de espacios como estos y siguen existiendo, ¿cierto? Porque en el fondo siguen siendo situaciones a mencionar, pero sigue habiendo todavía muchísimo que trabajar por generar espacios seguros y una apertura en cuanto a la comunidad en general, ¿sí? Dani, Sí, estaba escuchando, es harto trabajo, Vladi, ¿ah? Harta muchísimo. experiencia y me llega con mucho interés lo que están haciendo ahora con estas personas como en el voluntariado, que entiendo que hay muchas personas allá que están prestando esta ayuda a quien lo requiera. Y me llama la atención por esto que está allá en la pantalla, que es como la primera gran pregunta, ¿no? Si tú tienes conocimiento o nos podrías orientar respecto a la situación actual de las personas de la comunidad, ahora además en cuarentena, donde me imagino yo que algunos conflictos familiares pueden estar apareciendo, que si hay, no sé, alguien en la familia que tiene algún rasgo de homofobia, podría estar un poco más eh, agresivo, o sea, pueden pasar cosas, ¿no? Y también, bueno, la gente que tiene otro tipo que tenía comunidades donde se juntaban, hoy día no lo están pudiendo hacer y se sienten más solos, más solas. ¿Cómo lo veis tú, Gladys? ¿Qué sabes tú al respecto? Mira, a ver, en general la situación de la comunidad LGBT siempre ha sido más difícil que, que la del resto, por así decir, durante mucho tiempo. Pero se ha visto exacerbada esa vulneración por parte del Estado y la sociedad desde que inicia el estallido social e incluso ahora con el tema de la pandemia y la cuarentena. La comunidad LGBT es una comunidad que por ser solamente LGBT, o sea, por identificarse, salir del closet o decir, oye, soy lesbiana, gay, bisexual, trans, intero, queer, lo que sea, finalmente se reducen inmediatamente mis redes de apoyo más cercanas, tanto la de mi familia, la de mis amigos, por lo tanto empiezo a quedar un poco más aislado, aislada respecto al mundo, otras situaciones, y eso genera obviamente que en situaciones tan delicadas como esta, yo no tenga una red de apoyo directa a quien acudir en caso de ayuda, por ejemplo, por alimentación, dinero, cuidados, etcétera. Eso es uno. Lo segundo es que esta comunidad también, por ejemplo, veámoslo en el caso de las personas trans que hasta hace poco no tenían una ley de identidad de género, que hoy día igual es muy difícil poder acceder al cambio de nombre y sexo registral. eh, Son personas que optan por trabajos informales en su mayoría, trabajos que generan dinero solamente por el día, y que hoy día son personas que en muchos casos están sin trabajo o están con contratos suspendidos, como el resto también muchos de los chilenos y chilenas o personas migrantes que viven, que están en situación irregular, por ejemplo. Yo lo equiparo con en ese sentido. Además, están en una situación crítica también monetaria. Y por otro lado, tenemos en especial a INCO a personas transmigrantes que están en situación irregular en Chile y que además ejercían, por ejemplo, trabajo sexual y que hoy día tampoco pueden ejercerlo y por lo tanto también se ven impedidas de generar dinero. O sea, finalmente la situación hoy día es un poco caótica, es de bastante vulneración. El Estado no las reconoce, no existe un catastro como en otros países, por ejemplo en la Argentina hay un catastro social, puso antes de la pandemia justo un catastro especial de una página web para que las personas de la comunidad LGBTI en distinta situación socioeconómica pudiesen inscribirse para poder optar a distintos beneficios. Eso en Chile hoy día no existe. Por lo tanto, son las organizaciones de la sociedad civil, como nuestra, o Fundación Iguales, o la OTD, que trabaja tema trans específico, Acción Gay, tema de personas VIH, etcétera, que nos estamos organizando un poco para poder transmitir ayuda, ¿cierto? Campañas que nos permitan ir en ayuda más urgente de las personas que hoy día necesitan alimentarse. La Fundación realizó una campaña, logramos reunir más de 35 cajas de mercadería, pero es insuficiente. Logramos juntar algo de dinero, pero también sigue siendo insuficiente. Son personas que hoy día no tienen ingresos, por lo tanto a las 2 semanas van a volver a necesitar esa ayuda.
y está un poco complicado, sobre todo hoy día también lo hemos sabido por distintos medios y denuncias, el tema de los tratamientos de personas con VIH. Nos está entregando las 3 dosis para los 3 meses, como indica tanto los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, ONU-SIDA y también los protocolos chilenos, sino que se están entregando de a un mes, y eso genera que obviamente las personas con VIH que tienen una enfermedad crónica, ¿cierto?, salgan, se expongan al virus, y obviamente genera todo un tema de vulneración también ahí a la dignidad y a la atención en salud. Por lo tanto, hoy día la situación actual de la comunidad es una situación bastante delicada, es vulnerada y por lo tanto tenemos que ponerle foco y atención, y por eso hemos brindado este espacio de contención y ayuda psicológica, porque son personas que no la están pasando bien en el hogar. Nos escriben sobre todo adolescentes de 15, 16, 17 años, que no son reconocidos ni validados por sus padres, y eso genera un ambiente hostil, violento, de violencia psicológica sistemática, y eso obviamente va a producir mucho desazón tanto a nivel emocional, pero también va a generar perturbaciones psicológicas más adelante. Por lo tanto, hoy día nosotros como organización lo que queremos hacer es ver esto como una oportunidad de que esas personas hoy día puedan recibir esta herramienta y que sean capaces entonces de enfrentar y empoderarse en esta situación y poder salir mucho mejor, que están preparados en esta cuarentena. Ujú. Vladi, yo te quería hacer una consulta, no sé si lo ibas a profundizar más adelante, pero esta herramienta en el fondo como de contención que ustedes están, entiendo, realizando, ¿cómo es? Es una app? ¿Ingresan a alguna web? ¿Es una atención vía chat? Si nos puedes contar un poquito más. Mira, esto es muy fácil. La idea es que esto sea muy accesible. Por lo tanto, entendiendo que en situación de pandemia estamos todos conectados en nuestras redes sociales, lo que nosotros hicimos entonces fue que a través de Instagram de la fundación, que es @fundaciontsd, la gente pudiese comunicarse a través de un mensaje directo. Y en el mensaje directo, si uno coloca hola, sabes que necesito ayuda, hola, quiero desahogarme, hola, necesito esto, un voluntario se va a acercar, te va a escribir de vuelta y te va a decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuéntame, etcétera. Y ahí en la primera bajada, esta persona voluntaria va a asignarle a un psicólogo, psicóloga u otro profesional de las ciencias sociales. Tenemos terapeutas ocupacionales, tenemos matronas, enfermeras, psicólogos, psicólogas, etcétera, trabajadores sociales, y que finalmente van a decir, ok, voy a tomar el caso. Esta primera, por así decir, línea es de contención, acompañamiento y guía, o sea, pero en caso de que la Perfecto. persona mostrara signos de que necesita o requiere terapia, esta es la segunda parte donde hay un equipo clínico de psicólogos y psicólogas que van a estar haciendo atención clínica a través de Zoom. Maravilloso. ¿Y eso en el fondo, esa atención es gratuita para las personas que puedan escribir? Así es gratuita, confidencial y profesional. Maravilloso, Vladi, qué bueno, qué interesante. ¿Y requiere específicamente que estas personas se identifiquen como parte de la comunidad, o podría también escribir un adolescente que se encuentra en ese minuto en crisis y tiene el Instagram a mano? Mire, mira, no les voy a mentir, ¿ah? En un principio nosotros lo pensamos solamente para la comunidad LGBTIQ porque entendemos Claro, que hay muy poco espacio para exacto. Ujú, para ujú. tener un acceso a profesionales que sepan de esta temática. Por lo Sí, tanto, fue como, ok, veámoslo y pensémoslo solamente para la comunidad LGBTIQ, pero no hemos dado cuenta y bueno, la realidad nos ha hecho ver que efectivamente, si bien la comunidad LGBTIQ es una comunidad que pide harta ayuda, también existe mucha gente, sobre todo estoy hablando de mujeres o personas migrantes o personas adultas mayores, que de hecho tenemos algunas de usuarias, necesitan ayuda también y no tienen exacto. ese acceso, no tienen la posibilidad tampoco de conversar con alguien. Por lo tanto, hemos abierto esta oferta a todo el mundo que lo requiera y que por la pandemia están viviendo situaciones un poco complicadas, está abierto a todo público. Qué bonito. Súper, muchas Vladi, gracias, súper valioso. me Ujú. dicen que se escucha Gracias. un poco bajo tu voz, si puedes subir un poquito. Mira, no sé cómo se sube porque estoy así Ahí, con el ahí te audífono, escuchas pero mejor. ahí, no tengo problema de quedarme así, ya, No, pero a súper. veces, está bien, gracias. Yo igual, yo te escucho bien, pero por si acaso, ¿no? Sí, yo Sí, no también se te preocupen. escucho bien. Quizá, perdona Dani, recordarle a las personas que pueden regular el volumen desde su computador y subirlo, porque personalmente también escucho bien a Vladi, Ya, ¿ya? Para que lo puedan ver ahí. por si acaso. Ujú. Pero Vladi yo sé que tiene disposición y es capaz de hacer malabares Sí, para por que se escuche supuesto. mucho mejor el Ahí, mensaje. mira, ahí, Está no hay muy... problema. Sí. Oye, quiero llevarte a un espacio interesante. Después ya estoy viendo que en el chat la gente está preguntando y diciendo algunos comentarios Ujú. también bien interesantes. Vladi, la pregunta del millón, ¿no? Ya tenemos la problemática, ustedes están haciendo algo como fundación, pero la idea es que esto, ojalá en todos lados, no hubiera ningún tema donde
chuta, uno se puede sentir inseguro o sentir que no puede expresar qué es lo que realmente uno es, porque alguien se podría enojar. Ese tipo de cosas no deberían ocurrir, pero ocurren, ¿sí? Ujú. Entonces, sabemos que en la escuela había un camino interesante, que se han abierto espacios, pero mucha gente todavía no entiende lo que es el concepto de, por ejemplo, el espacio seguro, ¿ya? ¿Qué significa un espacio seguro y que valore la diversidad? ¿Y cuál es su importancia para las personas en estos tres ámbitos de acción que es el hogar, el trabajo y la escuela? Hoy día, claro, el hogar está súper fuerte, hoy día Mm. crear espacio seguro en el hogar parece imperativo, pero también en el trabajo, en el teletrabajo y también en la escuela. ¿Ya? Y eso también es un desafío para el regreso. Cuéntame qué podemos hablar de estos espacios seguros, qué Sí. son y cuál es su importancia. Mira, tocaste un tema muy importante. Claramente los espacios seguros era que es casi una misión de los centros educacionales como levantarla. Era como solamente en el colegio tiene que estar este espacio seguro y quizás había también una presión más social y cultural, incluso normativa, de decir, bueno, los colegios tienen que ser espacios seguros, trabajemos en esto, las modificaciones a la ley de violencia y acoso escolar, por ejemplo, los últimos protocolos, tanto de la comunidad LGBT, etcétera. Había como una presión mayor respecto a los centros educacionales de crear espacios seguros, pero nos dimos cuenta que efectivamente en pandemia no es el colegio solamente la institución llamada a crear este espacio seguro, sino que también muy importante en el hogar, que es como el nicho, el inicio, ¿cierto? Eso tiene que ser de perogrullo, que el hogar tiene que ser un espacio seguro e inclusivo. Pero por otro lado, hoy día nos dimos cuenta con el teletrabajo, quienes tenemos el privilegio y la posibilidad, porque recordemos que no todos pueden hacer teletrabajo, de que también ese tiene que ser un espacio seguro. Yo me he dado cuenta en mi pega que tengo por otro lado, que en los chats, por ejemplo, en los Meet, en los Hangouts, estas videollamadas, la gente que está en su casa, obviamente, o se sacó el velo de que efectivamente este es un espacio laboral y hay opiniones muy controvertidas. A mí me ha tocado escuchar maricón como palabras varias veces en ese Meet. Me ha tocado escuchar insultos o bromas o tallas relativas a la identidad, género, apariencia personal de otras personas y es como, oye, ok, como hagamos un pare, este es un lugar de trabajo, es un horario de trabajo y este es un Meet donde hay personas que no se conocen la realidad de otro. Creo yo que es importante entonces ser un poco más empático, cuidadoso lo que vamos a decir y también crear un espacio seguro en este espacio. Entonces, creo yo Sí. que tocaste un tema muy importante y creo yo, y invito siempre a la gente, y creo que como Ceci siempre lo han hecho, de hecho lo acabo de ver ante esta presentación, en la metodología de trabajo, siempre hacer una declaración de principios, llamar a que este es un espacio seguro y inclusivo, por lo tanto no se van a tolerar o no se van a aceptar tallas, bromas o cualquier comentario que sea un comentario de odio, intolerante o que afecte la dignidad de otra persona. Yo creo que eso es súper importante remarcar y es como el paso inicial, ¿cierto?, para poder crear un espacio seguro e inclusivo. Eso quería decir como introducción. No sé si fue muy grande la introducción, pero ahora No, voy con lo que es un perfecto, espacio seguro. perfecto, sí. Bueno, ¿qué es un espacio seguro? El espacio seguro es un espacio físico, claramente es un espacio físico, tenemos el hogar, el trabajo y la escuela, pero ojo, que ese espacio seguro además es un espacio simbólico, que ofrece protección frente a distintas amenazas para la salud en todas sus dimensiones de las personas que componen ese espacio. O sea, si yo estoy en mi hogar, que efectivamente hoy día ocurre mucho, aparte de ser un espacio físico, yo tengo que verlo como un espacio simbólico, es decir, que el hogar lo construye la gente que vive en este espacio, ¿cierto? En esta infraestructura. Por lo tanto, cada persona que está acá necesita de este espacio seguro y inclusivo, sobre todo por la situación, el contexto que vivimos, cada uno tiene sensibilidades expuestas, ¿cierto? Un poco más quizás sensibles, otras un poco más duras, existen cambios de humor, de alimentación, nos cambió el horario, nos cambió todo, por lo tanto creo yo que una de las cosas más importantes es entender que además de un espacio físico, significa un espacio simbólico donde se desarrolla tu vida. Ofrece protección frente a amenazas claramente porque esa es la idea de un espacio seguro, que yo pueda identificar cuáles son, es como un análisis FODA, por así decir, como pueda identificar cuáles son las amenazas externas e internas que tiene este espacio y por lo tanto yo pueda brindarle a esas personas las herramientas necesarias para la prevención y la promoción de su salud, pero en todas sus dimensiones. No olvidar que aparte de lo que existe como físico, ¿cierto? Estas reglas más de sanitización, de higiene, de salud, de hábito de salud, también existen esta promoción y prevención de temas de salud emocional, psíquica, que también son súper importantes. Y eso yo creo que hoy día es mucho más relevante respecto a los espacios. Y por último, además ofrece los recursos y herramientas necesarias como oportunidades para el desarrollo y el empoderamiento de cada uno de los integrantes de ese espacio seguro. Y aquí, por ejemplo, ya me voy a lo que es escuela, cómo las escuelas pasan de ser durante mucho tiempo un lugar academicista, ¿cierto? Con proyectos educativos que hoy día preponderaban, por ejemplo, la importancia de una PSU, de un CIMSE, pasan a ser muchos colegios, y yo lo he visto, a tener una mirada mucho más de, bueno, queremos buenos ciudadanos, ciudadanas y ciudadanas, cómo le entregamos herramientas para que sean ciudadanos de bien, valores, etcétera.
esa también es una concepción importante dentro de los espacios seguros, el cómo yo doto de herramientas para el desarrollo y empoderamiento de aquellas personas, ¿ya? Entendiendo cuál es mi visión finalmente de país, de sociedad. En las escuelas también es necesario, yo diría principalmente para poder controlar y prevenir los factores de riesgo. Ya, esto es muy importante, temas de acoso, temas de abuso, temas de bullying, temas de discriminación, violencia, etcétera. Es muy, muy, muy importante. Si nosotros logramos construir espacios seguros en la escuela, créanme que va a servir mucho justamente y le va a ser mucho más fácil reconocer y controlar o prevenir este tipo de riesgo, ya que pueden incluir en factores de promoción, por ejemplo, de salud y bienestar. Construir un ambiente sano donde, a ver, se pueda trabajar lo que son 3 valores para mí súper importantes: el respeto, la empatía y la solidaridad. Sin esos 3 valores es muy difícil construir un espacio seguro. ¿Y por qué? Porque la empatía, bueno, es la base finalmente de, aparte de poder colocarme en los zapatos de un otro, ¿cierto? La empatía significa que yo voy a poder sentir y entender cuál es mi privilegio, salir de ahí, extrapolarme en ese privilegio y entender lo que está la vulneración de otra persona. Y esto pasa mucho con la comunidad LGBT. Hay muchos adultos, por ejemplo, que dicen, o me pasa que escucho mucho, como esto es una etapa, si tú eres gay, lesbiana, bi, trans, es una etapa, no te preocupes, eres muy pequeño. Eso es invalidar el proceso de otra Exacto. persona, sobre todo un adolescente. Pero si yo soy empático o empática y logro reconocer que quizá esa persona que me está contando eso, finalmente primero, soy yo un sujeto de confianza para esa persona. Eso es lo primero. Por lo tanto, me hago cargo. Me tengo que hacer cargo como adulto o adulta. Por lo tanto, mi misión es guiar y entender y tratar de empatizar. Por lo tanto, yo no le digo que sea una etapa, yo le digo, oye, gracias por contármelo, que bacán que podamos tener esta confianza. Cuéntame en qué más te puedo ayudar y vamos a buscar todas las herramientas necesarias para que tú puedas, de esta situación, poder tener las mejores herramientas para poder enfrentar todo lo que se te viene más adelante. Listo. O sea, con ese cambio de chip y de lenguaje, yo efectivamente ya puedo crear un espacio seguro y inclusivo para esa comunidad en mi colegio, por ejemplo, ¿ya? Con estos 3 valores. La solidaridad, bueno, es obvia. Vivimos tiempos donde efectivamente nos dimos cuenta que además de entregar ayuda, es importante entregar dignidad. Y además de eso, generar un ambiente respetuoso tiene que ver con, y esto me pasa mucho, la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene límites, por lo tanto, el respeto es hacia la persona, no es hacia sus discursos. Ojo con eso. Nosotros como organización pregonamos que el respeto efectivamente es hacia la persona. Yo jamás voy a criticar a la persona por ser ella como persona, por ser mujer, por ser hombre, por ser migrante, por ser gay, ser lesbiana, lo que sea, sino más bien es un respeto al ser íntegro, al ser humano, pero su discurso yo lo puedo criticar, lo puedo debatir, lo puedo avalar, etcétera. Por lo tanto, la libertad de expresión siempre va a un límite y es cuando empieza la dignidad de otra persona. El ejemplo más clásico que yo siempre coloco es el bus de la libertad. Este bus mal llamado de la libertad que pregonaba que los niños tenían pene y las niñas tenían vulva y que no existían los niños trans y que finalmente el Estado no se meta con mis hijos, etcétera. Bueno, ¿qué pasaba ahí? Finalmente, tengo el derecho de decir que no existen los niños trans, cuando sé que los niños trans son las personas que más desertan del sistema educativo, por ejemplo, o los que mayor tasa de ideación suicida tienen dentro del sistema de salud mental, o aquellas personas que tienen vulnerabilidad para encontrar trabajo o atención de salud, tampoco tienen acceso porque son llamadas con el nombre que no corresponde, son maltratadas, no existen profesionales tampoco adecuados para poder tratar a una persona trans. Entonces, ese discurso está bien, es parte de mi libertad, puedo respetar yo ese discurso y efectivamente ahí existe una línea muy delgada en decir, bueno, hay niños trans que están muriendo, por lo tanto tu discurso puede atentar y puede fomentar el odio a ese tipo de personas. Hace poco lo vimos con Patti Maldonado tratando de hombre a Daniela Vega, y decir, bueno, aunque se me vengan encima, esto es real, es un hombre, y no, Daniela Vega es Daniela Vega, las mujeres trans son mujeres, existen, pero además de eso es un poco como el generar respeto y restricto a la personalidad y a la valoración de esta diversidad que es súper importante, ¿ya? Y por último, creo yo que los espacios seguros tienen 3 dimensiones, ¿ya? Una dimensión física, que ya hablamos, que tiene que ver todo con lo que es la infraestructura, ¿cierto? Con la higiene, con el tema de la luz, esto es súper importante. Yo cuando era chico, bueno, tengo, pero cuando era más pequeño, siempre en el colegio me repetían la idea de que yo tenía que estudiar en un ambiente con luz, y ojalá luz solar, luz natural, y esto sigue siendo importante hasta el día de hoy. Tener una dimensión física de un espacio seguro tiene que ver con una mejor infraestructura, con espacios de luz, ojalá espacios verdes. Ahora, lamentablemente, esa no es la realidad chilena de muchas personas. Hay muchas personas que viven en departamentos, cajas de fósforo de 23, 24 metros cuadrados o en casas ligeras, las comunas más vulnerables, etcétera. Por lo tanto, hoy día esa dimensión física la hemos
aprendido, por ejemplo, también lo que tiene que ver con parques, con el barrio, a los juegos, a la vida en general comunitaria, ¿cierto? Como para ir mejorando también estos índices. Hay otra dimensión que es más la emocional o psíquica, que es la que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con el clima primero en la casa. Hoy día en el hogar, ¿cuál es el clima? Identificar cuál es el clima. Me enojo fácil, me irrito fácil, subo la voz para hablar, soy muy adultocentrista todavía, invalido la opinión de mi hijo, mi hija o mi hija, por ejemplo, o las señales en la escuela, en el aula, en los Meet que estamos realizando. Hay una persona que nunca habla, por ejemplo, en el Meet. Hay alguien, un estudiante que nunca habla, que se queda callado siempre, o que no acude de vez en cuando, o que no hace sus tareas bien, cuando debiese ser relativamente un poco más fácil poder hacerla porque hay más tiempo. Como hay que identificar en esta situación, en esta dimensión, todo lo que nos pueda generar alguna idea de que alguna perturbación o algo que está ocurriendo finalmente con esta persona. Y hay que estar atentos, ¿cierto? Hay que tener una metodología didáctica para esta dimensión, yo diría más bien, y algo que nos ocurrió mucho cuando inició esta pandemia, y me sumo. Yo las 3 semanas fui un desastre. De hecho, tuve que crear después de las 3 semanas, puse ahí un horario para no morir, porque efectivamente estaba muy mal, mi horario se desorganizaron, comía de sobra, fue terrible y además me sentía mal anímicamente, emocionalmente, la incertidumbre, ¿cierto? La angustia de lo que va a ocurrir y qué sé yo. Entonces, para mí es importante el tema de los horarios. Hay que seguir construyendo dentro del hogar o dentro del aula el ideal de los horarios, ¿cierto? Hay horarios para levantarse, para comer, o si yo, mira, por ejemplo, yo me levanto, yo me baño y me echo perfume. La gente dice, pero estás en tu casa y que vaya a ser, bueno, para mí es importante porque me genera una Yo sensación también. un poco de, ¿cierto? Como de tranquilidad, de armonía. Ahora, nadie está bien en pandemia, pero estamos equilibrados, ¿cierto? Entonces Ujú. hay que redefinir la respuesta de estoy bien, sino que estoy equilibrado. Bueno, el tema de la autoestima también es muy importante. Reforzarlo en esta dimensión emocional o psíquica, el tema de la toma de decisiones, el empoderamiento, evitar situaciones amenazantes. No voy a usar el castigo como un instrumento de aprendizaje, menos ahora, no lo hagan, ¿verdad? ¿Ya? Eso podría como complementar con este tema. Ujú, Claro. ujú. Oye, súper, estamos viendo la misma situación. Yo no dije nada, pero también me he echado perfume escondida. Después me Bien siento te- un poco ridículo. Oye, pero eso es súper bacán. Pero qué bueno, estamos todos bien perfumados en la casa. Eh, Vladi, sí, yo te escuchaba y es verdad, a veces uno, especialmente en contextos públicos, dice cosas y cree que está bien porque es mi derecho a decir, ¿no? Pero no calibramos lo que puede ocurrir con otras personas frente a lo que yo estoy diciendo, especialmente cuando yo soy una figura de autoridad. Es difícil. Ujú, Es difícil, por ejemplo, para los profesores, claro, tampoco nadie les dice que van a cuidar cada una de sus palabras todo el día. Uno entiende que ujú, cada profesor tiene su estilo, pero hay cosas que podrían dañar y que son, yo también lo siento así. Es bonito criticarlo, es bonito darse cuenta, es bonito, por ejemplo, si yo vengo de una cultura donde, no sé, las bromas machistas causaban risa en un colegio de hombres, qué sé yo, que alguien me diga, oye, pero mira, ¿sabéis que esa broma quizás no es tan inocua como tú piensas? O mira lo que está detrás de esa broma, me permite a mí ver algo que no veía, ¿sí? Que si alguien va y me dice, no, es que tú eres un machista, yo decir, no, yo no lo soy, ¿ya? Porque no lo veo. Pero cuando empiezo a hacer desde la misma comunidad una crítica un poco más interesante, me lo permite. Nosotros en el trabajo de la Fundación CESI hemos tratado de promover eso, más que entregar verdades como evidentes, que cómo no te das cuenta. Tratamos de que los estudiantes y los mismos profes, y ahí estoy muy de acuerdo contigo, los adultos, analicen sus propios discursos respecto a los temas. Y de repente se dan cuenta solitos que, chuta, yo estoy sosteniendo una idea que en realidad no es mía, que en realidad alguien la dijo por ahí, yo no tengo el argumento, solo estoy repitiendo esto. Y quizás cuando me doy cuenta que hay alguien al frente que me está mirando con cara de, me lo estás diciendo a mí, me provoca algo emocional. Digo, ¿sabéis que esto no me gusta hacer sentir así a otra persona? Y ahí se abre la puerta a la valoración del otro incondicionalmente, que es una de las características de la inteligencia emocional además. O sea, mm. el aprender a valorar a otro, no siempre estar de acuerdo, ¿eh? Yo estoy totalmente contigo en eso. Vamos a estar en desacuerdo, vamos a tener conflictos, van a haber cosas que uno no va a querer transar, pero una cosa es no transar con ciertos puntos y la otra es imaginar un mundo donde lo demás no cabe, ¿ya? Y que lo demás Sí. tiene que ser cambiado porque no cabe aquí en este mundo que yo me armé. Y eso habla de poca flexibilidad. Entonces, yo creo que, ¿qué cosa podríamos en resumen decir
que son importantes para crear un espacio de seguridad, y llevémoslo al contexto, por ejemplo, de escuela, tanto virtual como presencial. ¿Qué cosas debería, por ejemplo, tener un profesor, o qué cosas podríamos decirle a un profesor que haga para ir generando de a poco, entiendo que es de a poco, entiendo que es un proceso que además hay que guiarlo, un espacio seguro sin que sienta que le vamos a poner un desafío que no va a poder cumplir? Sí, Dani, y quizá antes de que Vladi nos cuente ese espacio, tenemos 100 personas, 98 personas conectadas, 99. Wow. 99 ahora, y sabemos que por más que en el fondo uno pueda comprender en este espacio donde el diálogo lo tenemos entre los tres, sabemos que hay muchas personas que todavía cuestionan algunas situaciones desde el no comprender o desde el aparente no estar de acuerdo, ¿ya? Entonces aquí reforzar nuevamente en el fondo que el riesgo de la comunidad cuando no soy reconocido o no soy validado por lo que soy es altísimo. O sea, no es una mera opinión, no es no estar de acuerdo con un discurso, es que existen aún espacios no seguros o personas no seguras y violentas, ¿no? Que en el fondo, en esta broma inocua, aparentemente, ¿cierto?, atacan el ser del otro. Entonces, eso es súper relevante en el fondo. Cuando hablamos de la comunidad, hablamos de temas que tienen que ver con identidad. La identidad, recordando también para ir clarificando algunos conceptos, tiene que ver con quién yo soy. Cuando el otro dice que yo no soy lo que yo sí me siento, es tremendamente violento. Es decir, Valeria, tú no eres Valeria. Es decir, desaparezco de la sociedad. Cuando tú me anulas y me haces desaparecer, eso tiene consecuencias gravísimas a nivel de salud mental. Una de las más claras y más concretas es, si tú no me ves, si la sociedad no me reconoce, prefiero morir. Así, así de claro, ¿ya? Eso solo como en este marco, porque finalmente tenemos poquitos comentarios y ocurre muchas veces en estos espacios, comentarios poquitos coherentes, ¿ya? Pero sabemos, porque uno lo intuye, porque estamos en una sociedad que todavía hace falta por ir avanzando, que hay personas que deben estar conectadas y quizá no están del todo de acuerdo, no están del todo comprendiendo algunas cositas. Entonces, eso, que sabemos que hace falta, que hay que abrir espacios de conversación, pero que es urgente, ¿sí? Sí, eso que tú hablas, Vale, el exilio del ser, lo más doloroso que le pueden hacer a un ser humano. Sí, Vladi. Sí. Sí. Mira, yo creo que me tomo de los dos, de lo que han dicho los dos. Creo que es algo súper importante y recalcar con algo. Lo primero que me ha tocado mucho ver en los colegios es tratar de entender por qué son profesores o por qué trabajan. Eso es siempre lo que les pregunto. ¿Por qué están acá? ¿Qué hacen en el aula de clase aparte de entregar materia? Y siempre creo que hay una visión bastante honesta, hermosa y maravillosa de lo que significa ser docente, ser un adulto responsable y guiar finalmente a muchos niños, niñas en un proceso no solamente de educando, sino que además de entregar valores, ser un referente, ser un guía, un líder dentro de la sala. Y eso obviamente ha permitido también muchos de los cambios que se han hecho hoy día en materia educacional en el país, cosa que antes no veíamos. Pero además de eso también tenemos otra visión de estudiantes que también han luchado por cambiar estructuralmente lo que significa la educación de calidad, no sexista, inclusiva, por ejemplo. Entonces, mi primer llamado entendiendo que no todo es remando para el mismo lado, sobre todo los centros educacionales o dentro del hogar, también pasa con los papás, obviamente pasa en otros sectores, es como, ¿cuál es mi rol como educador o educadora dentro de la sala de clases? ¿Cuál es mi rol tanto ético, pero también cuál es mi rol normativo, legal? Porque esto ya es una obligación normativa, existe. Estamos obligados como docentes, como establecimientos educacionales a trabajar y abordar estas temáticas y finalmente a hacerlas positivas, no negativas, ¿cierto? El machismo o la homofobia o lo que sea queda en mi casa, pero yo como mi pega de docente es otra, es totalmente distinta en el aula de clase. Yo no puedo colocar esos prejuicios ni estereotipos dentro del aula, aunque yo sé que es muy difícil. Pero además de eso, ser conscientes de que yo no me las sé todas. O sea, además de ser consciente de que si yo llevo larga data en un colegio, no me sé todo lo que está ocurriendo y que cada vez más quizás estoy alejándome de los chicos y las chicas porque no estoy teniendo el mismo lenguaje. Entonces mi invitación es esa, es como sean conscientes de esas carencias. De hecho, alguien lo puso por ahí en un comentario en el chat. Sean conscientes de esas carencias, que no es malo, que no es negativo y que nadie sabe aprendiendo respecto a estas temáticas. Tampoco es un ramo dentro de la universidad. Esto es generalmente autodidacta o las personas que somos activistas porque algo nos tocó y a través de la resiliencia nosotros podíamos estudiar o enfocarnos en esto, pero en general no es un tema que se hable y que esté ahí a la palestra como para poder tomarlo. Entonces,
háganse cargo también de esas carencias de forma positiva y entiendan que pueden mejorar mucho más su relación con sus estudiantes, tanto con su familia, también les va a servir para su vida personal, y que además van a poder crear un espacio seguro, pero además van a poder crear lazos hermosos, sanos y honestos también respecto a sus estudiantes, y eso va a ser el primer paso, creo yo, para poder entender que no siempre yo voy a tener la verdad como profesor o profesora o como parte de la comunidad escolar, sino que al contrario, yo puedo aprender mucho, 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 mucho también de mis estudiantes, sobre todo de lo que es la diversidad. Y desde ahí, ¿qué podemos hacer y cómo podemos crearlo? Hay dos cosas que son de perogrullo, pero me gustaría decir. Primero es, ¿quiénes son las personas que necesitan este espacio seguro? Si yo estoy en el colegio, identificar quiénes son las personas que necesitan el espacio seguro, no pudiese decir, pero claro, todo el colegio, no, porque crear un espacio a nivel como colegio jamás, es muy difícil. Los espacios seguros tienen que ser en unidades más pequeñas. Después esas unidades pequeñas pueden obviamente confluir en un espacio más grande como, véanlo así, como patio de colegio, salas. Tienen que partir por las salas de clase, ¿ya? Y después podemos expandir esta idea al colegio en su mayoría. Entonces, ¿quiénes necesitan este espacio seguro dentro de mi sala? ¿Quiénes son? ¿Quiénes necesitan? Individualizar, esto es súper importante. Me pasa mucho con los colegios que me dicen, oye, pero aquí somos 2.000, 3.000 estudiantes, yo no me voy a estar preocupando de lo que le ocurre a un niño porque lo molestaron en el patio. Sí, debiésemos hacerlo. Es parte de nuestro trabajo, es parte de crear un espacio seguro, porque ojo, como dijo Valeria, si yo anulo la identidad de una persona y quizás esa persona fue molestada y yo no me preocupo porque existen 3.000 estudiantes más, esa persona se puede suicidar. Una persona LGBT, solamente por el hecho de ser LGBT, es 4 veces más propensa a cometer suicidio que una persona heterosexual y que no sea trans. Pero si es trans, es 8 veces más la probabilidad de cometer suicidio. La tasa de suicidio en Chile es una de las más altas dentro de la OCDE y el grupo que más se suicida son jóvenes. Por lo tanto, tiene que ser una preocupación. Tiene que ser una preocupación, ya individualizar y ver quién efectivamente necesita este espacio seguro. Y lo segundo, para poder partir, que es de muy pelogrullo, es, ¿tenemos un espacio seguro? No. Entonces, como preguntarse, ¿somos un espacio seguro o no lo somos? Y obviamente la respuesta va a ser no, pero eso es súper importante, eso me gusta. Háganse ese ejercicio. No, no lo somos. ¿Qué nos falta? Y ahí viene todo el plan. Ahora, en la práctica, ¿qué se puede hacer rápido? Primero, reconocer al resto, reconocer las diversidades del resto, en el contexto en el que nos encontramos, las ansiedades, las incertidumbres o la estabilidad, los privilegios, los miedos, etcétera. Hacer un mapeo, reconocer efectivamente qué es lo que estamos viviendo como entorno respecto a estas situaciones, ya sea pandemia, ya sea colegio, ya sea hogar, lo que sea, reconocernos, identificar, hacer un listado, háganlo, sinceramente, ¿ya? Los temas de cambio de humor, no sé, la disminución o el aumento del apetito, por ejemplo, los cambios de horas de sueño, el trabajo, el análisis personal, hacer siempre un análisis primero interno y después externo, ¿ya? Como colectivo. Y desde ahí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Primero, una declaración de principios. Yo declaro que este va a ser un espacio seguro y inclusivo, lo vamos a construir entre todas. Por lo tanto, ¿qué necesito yo para eso? Primero, la voluntad de todos y todas, el compromiso. Aquí nadie puede decir, oye, no, yo no me voy a restarle esto. Si un integrante se resta a esta situación, no vamos a lograr ser un espacio inclusivo. Por lo tanto, acá tiene que estar toda la voluntad y el compromiso de cada uno de los integrantes de construir este espacio. ¿Sí? Eso es lo primero. Y además la declaración de principios tiene que, como lo dije hace un ratito, tiene que ver con la idea de yo declaro siempre al inicio de algo o al término de algo en el medio donde sea que este es un espacio seguro e inclusivo, no voy a tolerar actos de discriminación y dicho homofóbico, lo que sea, tampoco misóginos, ni patriarcales, ni xenofóbicos, lo que sea, ¿ya? No, no está permitido. Segundo, quiero que todos seamos parte de este espacio seguro. Y tercero, siempre va a existir la opción de poder contener, etcétera. Esas tres cosas van a poder incidir entonces que las personas que estén escuchando constantemente van a entender entonces, uno, que este se está construyendo, es un proceso, y dos, van a poder acudir en confianza a las personas necesarias para poder comentar distintas situaciones. Eso nos va a ayudar a generar un catastro, a después prevenir y a promocionar distintas cosas. Y por último, las personas que van a estar escuchando van a sentir que obviamente hay un compromiso inconsciente de paciencia, porque esta es la otra parte, porque los procesos obviamente son largos. Yo a ustedes no les digo, oye, creen espacio seguro y lo quiero listo para la semana que viene. Eso es imposible. Los colegios, sobre todo, mientras más grandes, más tiempo toman. Y de hecho hay algunas circulares, por ejemplo, para la comunidad LGBTI, que los colegios pueden tomar su tiempo, pueden tomar su proceso, porque se entiende que además no tienen que cambiar la visión solamente del proyecto educativo, sino que de la comunidad escolar completa y tiene que ser un camino y un citar. Por lo tanto, yo siempre hablo que los colegios, dependiendo, pueden tomar de 1 a 2 años, ¿ya? Eso también es súper importante saberlo.
el proceso que tienen que ir haciendo. Ir a tiempo con cada proceso, abrir los espacios como, a ver, eh, ¿con qué metodologías pueden ser? Bueno, a través de los juegos, de la contención, el hablar, el tema de los buzones de denuncia son súper importantes. Eso en los colegios. Ahora, ¿cómo lo hago en el hogar? Bueno, si mi hijo o mi hija pasa arriba o pasa siempre en su pieza o pasa en el computador o pasa metido, bueno, eso tampoco es normal en tiempos de cuarentena. O sea, necesitamos saber qué está ocurriendo, tenemos mucho control, por lo tanto, puedo abrir los espacios como, bueno, hijo, hoy día comamos en el patio, no sé, si no en el comedor, si no en la cocina, conozcamos nuestra casa, veamos con qué nos podemos comprometer cada uno, o incluso en otras cosas, como yo como adulte, para poder reconocer este proceso, decirle, hija, hijo, oye, te ayudo hoy día con tu ropa, ¿qué quieres colocarte? Me gustaría este color, o ¿qué quieres almorzar? Veamos juntos, cocinemos, démonos tareas, generemos espacios que nos permitan entonces que mi niño, mi niña o hijo o hija entienda conmigo, va a poder contar incluso en estas circunstancias, acercar el Vladi, lenguaje. Dime. Vladi, te quiero hacer una pregunta. Bueno, con Daniel somos colegas, ¿cierto?, de la fundación, pero en algunas cositas quizá tenemos algunos puntos distintos. Yo muchas veces soy un poco más tajante en algunas cosas y Dani es más de proceso, ¿no? Entonces, claro, yo desde la empatía un poco con los niños, niñas, adolescentes, yo quisiera que fuera ya y que los espacios seguros se implementaran ya en todos los colegios y en todas las casas. Pero comprendo efectivamente que es un proceso importante establecer como una especie de hito o rito de inicio, es decir, ok, a través de este buzón damos inicio, quizá no lo voy a comunicar todavía abiertamente a la comunidad, pero de manera interna, a nivel de docente, ¿cierto? Estamos dando inicio a un proceso que comienza ahora y quizá finaliza en 2 años más. Y porque pienso en el fondo los cambios a nivel organizacional efectivamente toman un tiempo que muchas veces llega a ser incluso de 5 años. O sea, un cambio a nivel de una organización, a nivel de cambio cultural, toma de 3 a 5 años. Por lo tanto, podría incluso durar más tiempo. Sin embargo, para que ese cambio se implemente y llegue a puerto, necesitamos establecer ciertos patrones o ciertas metas en este proyecto, entre comillas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces ahora en el chat, o también me toca escuchar a profesores, o también a veces en familias en casa, dicen, no, mira, si estamos en eso, pero si estamos en eso, a veces diluye un poco la responsabilidad y cómo medimos cuando llegamos a puerto respecto de lo que esperamos para ese colegio, ¿sí? Como respecto de hitos, procesos. ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia, cómo ha sido en los colegios que has podido acompañar? Mira, yo soy igual que tú, súper tajante. Eh, pero, pero en el ser súper tajante también soy una persona que logra empatizar también con el proceso Sí. de cada colegio. Yo lamento mucho, por ejemplo, y aquí hago mea culpa también como parte del activismo de las organizaciones sociales, sobre todo de diversidad, que hay algunas organizaciones que son muy punitivas con este tema. Si hay un Mm. colegio que cometió un error en temas de que haya pasado, inmediatamente va ante la prensa y finalmente como que obligan al proceso del colegio a generarlo. Ahora, no es del todo malo porque efectivamente el colegio tiene que hacerse cargo, ¿cierto? Pero realmente no estamos generando aliados, estamos Mm. generando una inversión como en las voluntades de las personas, sino que Mm. estamos bien generando resistencia y hay Claro. que hacerlo por obligación casi. Entonces, entiendo mucho que quizás el proceso organizacional puede tomar incluso hasta 5 años, pero ahí yo siempre con los colegios les digo, bueno, hagamos un término medio, porque los estudiantes no pueden esperar 5 años. Si una persona Exacto. que está en primero medio va a salir en cuarto medio, no le va a servir que en 5 años Exacto. terminemos el proceso, entonces tiene que ser antes, tiene que ser un término medio. Por eso digo yo que entre 1 y 2 años creo que es un tiempo igual para poder generar o implementar ciertas cosas, como principalmente un protocolo que nos ayude por lo menos a entender y canalizar ciertas dificultades o situaciones. Eso como punto uno. Y respecto como a los símbolos o hitos, perdón, eh, Mm. hay algo que yo creo que es muy importante, que es un tema que me gusta, que es el tema de las representaciones, el tema de identificarse con algo. La gente a veces, cuando yo estaba en la oficina de diversidad en Maipú, la gente me decía, oye, pero ¿por qué van a pintar una banca con un paso peatonal del arco iris para el Día del Mes del Orgullo? Si es puro gastadero de plata, nomás, puro taco. Ojo, no. El No. que yo pinte un paso peatonal o que hice la bandera de la diversidad en algún espacio significa que aquella persona
que es parte de la comunidad y que nunca ha visto ese símbolo representado, entienda que en ese espacio, por lo menos con esa institución o con esa persona que lo está haciendo, va a ser una persona con la que va a poder conversar en algún momento o que va a entender que se inició un proceso. Entonces creo yo que, como así tú lo dijiste, el tema del buzón, partir, hacer algo, otro hito, es súper importante, es muy importante. La declaración de principios que yo les mencionaba, quizás es más simbólica, no es tan física, ¿cierto? Como decir, oye, voy a hacerlo, vamos a hacer, lo voy a decir antes de clase, pero si eso se puede traducir en algo físico, como el izamiento de una bandera, o construir en conjunto con la comunidad o en el hogar un símbolo que nos permita identificarnos con que este va a ser un espacio seguro, mucho mejor, ¿ya? O por ejemplo, muchos colegios lo que han hecho y lo que han optado es que en una sala o en una oficina se pegue un sticker de espacio seguro, se capacite al orientador, orientadora o al El equipo de encargado de orientación, convivencia al encargado de escolar. convivencia, ¿cierto? El equipo de convivencia escolar, se los capacite y esa sala queda destinada a eso, para conversar, para contener y para hablar de distintos temas, sea de abuso, sea de acoso, sea de violencia o discriminación. Por lo tanto, el hito es inaugurar esa sala con todos quienes puedan, ¿cierto? Y con que exista una capacitación y se le pega un sticker. Eso es súper importante también porque entrega un mensaje potente dentro de la comunidad y no demora mucho tiempo. Una capacitación y un constante seguimiento puede sacar en 3-4 meses finalmente un espacio seguro como ese, ¿ya? Y después linkearlo con las redes que existen tanto de organizaciones, qué sé yo, ¿ya? Creo que Sí. los hitos son súper importantes, ver los símbolos, las referencias también son algo importante. Enseñar no solamente que Gabriela Mistral fue una gran poetisa y que ganó un premio Nobel, sino que además fue una mujer lesbiana, que tuvo una relación con Exacto. mujeres. Pablo Simonetti, que es un gran escritor, es gay. Tenemos un basquetbolista hoy día seleccionado en Chiloé, que también salió del closet hace poco. Existen muchos referentes con los que uno no nació, con los que uno no se crió, que hoy día son LGBT y que hoy día lo vemos. Hoy día tenemos muchos niños y niñas en TikTok, por ejemplo, una plataforma donde la gente distinta o diversa que nosotros no entendíamos en su tiempo, hoy día son personas que tienen más de 6 millones de seguidores y cientos y miles de me gusta, y es una marea de gente que los sigue. ¿Por qué? Porque hacen ver la diferencia no como algo negativo, sino como algo positivo. Entonces busquemos símbolos también dentro de nuestro hogar o del espacio educativo. Sí, sí, complementando un poco lo que dice Vladi, esto de los referentes es súper importante. A veces ocurre que no se entiende, y es decir, como, bueno, pero ¿por qué es necesario que diga esto de Gabriela Mistral si estamos hablando el lenguaje que es escritora? ¿Por qué si no dije que Pablo Neruda era hetero, tengo que decir que ella fue lesbiana? Y bueno, porque en el fondo como también hay una carencia, hay una falta, necesitamos en el fondo nombrar para que niños, niñas, adolescentes en su proceso de construcción de identidad puedan reconocer figuras importantes en diferentes rubros, ¿cierto? Que efectivamente pertenecieron también a la comunidad. Entonces digo, bueno, yo también no solamente aparezco en el mundo, sino que aparezco y pertenezco a la historia. Es súper, súper relevante nombrar lo que muchas veces no se dice. Sí, vale, yo en eso solo decir que también ocurre con las mujeres, y es un tema de género que muchas veces han habido muy buenas Sí, científicas. Hay una historia de la primera astronauta, cosmonauta, perdón, porque era rusa, que no se sabe, que uno olvida, como que no existió esas proezas porque la hizo una mujer, y también hay bueno rescatar los símbolos para la historicidad, a que todas las personas pueden llegar a hacer cosas muy, muy grandes, y todas las personas son diferentes y han vivido diferentes espacios, entonces tú por, no sé, sentirte parte de una comunidad, chuta, yo no tengo referente, uno se podría leer eso mal, ¿no? Como es porque no existen. No, sí existen y han existido. Y ahí también digo, bueno, entonces también mis potencialidades son como la de cualquier persona. Por supuesto que sí, siempre lo ha sido. Pero se puede entender, claro, si solo una figura y una imagen va, y eso en todo, tipos de cuerpo, en personalidad, en todo. O sea, básicamente nos quedamos con, para ser exitosos hay que ser de una forma y no de cualquier otra. Y ahí se pierde el sí, valor de sí. ser diferente, ¿no? A mí me gusta mucho eso y creo que es una puerta interesante, especialmente para los colegios que tienen también diversidad en su estudiante, de todo tipo, como tú decías, también hablar de otros países, de gente inmigrante, también es importante que se reconozca con símbolos dentro de la escuela. Y así vamos a buscar escuelas más inclusivas reales, porque si no, claro, vamos a hacer acciones como para reconocer un día al año y después los otros días volvemos al centro y dejamos a todas estas personas como fuera de. Y eso es lo que no Sí. puede pasar, y eso ha sido un error también de ciertas políticas o concepciones que también nosotros tuvimos en algún momento, que es pensar como ya, vamos a hacer unos talleres para validar a estas personas, pero después se me olvidan los demás talleres. Y eso está mal, porque finalmente es como, no sé, como un acto más bien para mi conciencia que
para la comunidad. Oye, me Dani, gustaría, hay gente, vale, que quiere sí, también aportar, así que yo creo que es buen sí, momento, ¿no? Yo quería decir dos cositas antes Sí, nomás, antes dale, de como Vladi. que pasemos a las reflexiones, las preguntas y comentarios. Primero, yo creo que aquí tiene que mirar de que la diversidad, yo así lo decimos en nuestra organización, ¿ah? La diferencia es un superpoder. ¿De qué forma nosotros logramos entender y ver que las diferencias por las que siempre nos han hecho ver de forma negativa y que finalmente atacan mi autoestima, mi identidad, mi proceso en la adolescencia? ¿De qué forma yo en algún momento puedo esto verlo de una forma positiva, incluso como un superpoder? Y aquí yo invito a la comunidad escolar, porque los espacios seguros e inclusivos, como dije en un principio, tenemos que identificar para quiénes son, pero además de eso no olvidemos que es un beneficio para toda la comunidad. Por lo tanto, incluso también para docentes o trabajadores dentro de la educación o establecimiento educacional que también se identifican como gay o lesbiana o trans o queer. Los profesores hoy día aún sigue siendo un tabú que un profesor salga del closet, por ejemplo. exacto. Lo hemos visto. Entonces, es importante que se entienda que independiente de cuando identifiquemos los beneficiarios, finalmente, o para quién se va a construir el espacio seguro o por qué, es un beneficio para toda la comunidad y por tanto debiésemos generar también protocolos o apuestas que nos ayuden a valorar esa diversidad, no solamente de esos integrantes, sino que de todos, todas y todos. Eso como primero. Lo segundo tiene que ver con que el tema de la representación es muy importante. Hace muy poco, hace unas 2 semanas y media, Gleason, muy grande a nivel mundial, que está en Estados Unidos, que trabaja temas de diversidad, sobre todo en educación, junto con Netflix, sacaron un estudio, y hay un particular de Chile, en donde las series que trabajan y abordan personajes o temáticas LGBTIQ lograron en la audiencia en Chile que muchas personas que no estaban empatizadas con la temática lograran empatizar y mejorar su empatía o sensibilización respecto a las temáticas. Son personas que hoy día apoyan, por ejemplo, que el matrimonio igualitario, la opción homoparental. Por tanto, el tema de la representación o hablar de estos temas, sacarlo del tabú, visibilizarlo, sigue siendo un tema muy importante. Uno creería que hace 40 años para la primera marcha en Plaza de Armas en Chile era suficiente con visibilizarlo, pero no. Como dijo Daniel, no es solamente un mes, no es solamente un día, sino que tiene que ser durante el año, ¿sí? Sí, así es. Bueno, yo me imagino, Vladi, tú estabas leyendo el chat, porque respondiste adelantadamente a lo que ahí Mm, estaba apareciendo, ¿cierto? Pero para soy quienes muy quizá no... aplicado, perdón Valeria, soy muy No, aplicado. maravilloso, me encanta porque estamos muy coordinados. Oye, bueno, pero para quienes no están viendo el chat, porque también no todos se manejan tan rápido con la herramienta de Zoom, entonces quizá no saben pinchar y no están leyendo esos comentarios, dos cositas importantes que aparecían acá, a las que Vlad ya respondió. La primera tiene que ver con, en el fondo, lo importante que es poder abrir espacios seguros que se extiendan a los funcionarios pertenecientes a la comunidad, ya que se ve generalmente un tabú al docente o trabajador educacional, ¿ya? Sí, efectivamente. Yo también tengo algunas experiencias ahí de personas docentes que lo han pasado mal por ser discriminados en esa situación. Bueno, Vladi nos responde. Sí, Vladi, me gustaría preguntarte si en los protocolos que has acompañado se ha incluido este punto. Sí, mira, en algunos colegios, no en todos. Nosotros, a ver, yo llevo 7, 8 años ya capacitando colegios, armando protocolos y acompañamiento. Son muchos colegios los que hemos visto, pero no son muchos colegios los que finalmente dentro de los protocolos colocan el tema de los docentes, aunque lo hemos pedido en muchas oportunidades porque sabemos de docentes que se nos acercan y todos nos dicen, oye, esto me pasa, no lo puedo decir. Entonces nosotros ahí Claro, solapadamente le decimos al colegio, oye, creo que deberían colocarlo, qué sé yo. claro. En algunos nos toman en cuenta, pero en la mayoría yo creo que hay dos cosas. Primero, esto sí o sí tiene que ser un cambio institucional, ¿cierto? Tanto del sostenedor, sostenedora o del municipal, del bla, bla, bla. Primero, hacer un cambio al proyecto educativo institucional. ¿Cuál es el objetivo? Colocar la diversidad como parte dentro de este proyecto educativo, súper importante, ¿ya? Y desde ahí, entonces, enlazarlo tanto con el reglamento interno, que no puede existir discriminación arbitraria por nada, ni siquiera por apariencia personal ni pelo. Podemos entrar a un debate respecto a eso, pero... Y por otro lado, el tema también de que cuáles son los protocolos en caso de... Y ahí yo sugiero dos cosas. Primero, si yo lo voy a cambiar de educativo institucional, entonces me va a servir tanto para colaboradores internos como para apoderados adultos o estudiantes. Si alguien no está de acuerdo con este proyecto y finalmente comete actos de discriminación, abuso, no lo entiende porque yo ya he explicado el proyecto educativo y todo, bueno, la libertad de elegir otro colegio está abierta. Pero esa mirada de como, bueno, elija otro colegio, tiene que ser una mirada bien institucional y tiene que cambiar finalmente respecto al proyecto educativo. Y por otro lado, si yo voy a hacer eso, entonces entiendo que para mis colaboradores internos
Si hay un profesor o profesora docente o algún auxiliar o quien sea de la comunidad escolar va a salir del closet, es porque uno está entendiendo que estoy creando un espacio seguro. Segundo, porque finalmente fomenta el tema del cuidado y por lo tanto yo como colegio tengo que brindar también todo el apoyo posible y el respaldo. Y esas cosas tienen que estar, ojalá, escritas en un reglamento interno que nos permita ser uno conocido por todo y tercero, que esté en esta declaración de principio que hace súper bien para poder socializando y normalizando la cultura finalmente del buen trato. Así es. Mira, hay una pregunta, o sea, Iván Vicuña, hace un ratito que quiere hacer una pregunta, yo le pedí que me la señalara en el chat, pero él más bien me dio el comentario. Entonces, Iván, te invito a que puedas abrir Sí. mejor tu pregunta directamente a Vladi. La posibilidad de abrir los micrófonos está activada ahora. Ok, entonces, Es, Iván, solamente que tú puedas abrir tu micrófono, ideal tu cámara, porque así también generamos un poco más de compañía en esta pandemia, nos vemos las caras. ¿Se escucha? Iván, ¿sí? Te Sí. escuchamos y te vemos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Agradecido por el espacio. Siempre muy bueno nutrirse y más a ustedes que se dan el tiempo para poder apoyarnos a nosotros. Eso es bastante... se agradece mucho en estos días. Quizás la única ventaja de la pandemia es poder estar en estas instancias. Así es. Mi pregunta, comentario, tiene que ver un poco con la identidad de los establecimientos educacionales. Yo trabajé en un liceo, lo veo desde ahí, ahora trabajo en una escuela, pero pero la identidad de género siempre está súper genitalizada. Ahí va el tema más complejo, o sea, llega un niño trans al colegio, ¿qué baño va a ocupar? Antes de preocuparnos a qué curso va a ir, si un colegio técnico, qué especialidad va a hacer, en qué baño va a ocupar. Después vamos y para estar en norma, para no hacer diferencias, algunos colegios optan por omitir por completo la identidad de género. Entonces, ¿y ahí qué significa omitir la identidad de género? A mi juicio, quizás tú me puedas corregir si estoy equivocado, bajarlo todo a la heteronorma. Aquí tenemos niños y niñas, aquí tenemos alumnos y alumnas, pero ¿qué pasa con las personas no binarias, por ejemplo? ¿Qué pasa con las personas que no se identifican con el alumno o con la alumna? Porque entiendo, la construcción del espacio seguro es una visión necesaria y yo siento que tenemos que caminar hacia allá. Pero lamentablemente he trabajado en espacios resistentes a estos cambios, en donde los que los generamos, automáticamente, los que nos manifestamos, automáticamente somos comunistas, somos gays. Porque también la respuesta va en contra de quien lo señala, no a quien, lamentablemente, los espacios un poco más cerrados, que yo creo que la mayoría en educación hemos trabajado alguna vez en un espacio cerrado, en la educación como un espacio cerrado, en donde todos nos creemos dueños de nuestra verdad. Lamentablemente todos nos creemos dueños de nuestra verdad y en base a nuestra verdad estamos educando. Por ejemplo, te lo señalo, tuve una situación cuando yo llegué al liceo en el que trabajaba, donde un profesor me dice que por favor tengo que hablar con 2 alumnas porque son pareja, pero nunca nunca llevó alumnos heterosexuales a la oficina a conversar porque eran pareja. Entonces, claro, y en el discurso, cuando nosotros hacemos las capacitaciones, cuando yo soy parte del equipo psicosocial, hacemos las capacitaciones, hacemos la campaña de sensibilización, todo sí, hay que hacerlo desde el discurso, de la boca para afuera. Pero en realidad todas las apreciaciones reales y personales las guardan. Desde ahí que, entendiendo que esa es la realidad en la que yo me he enfrentado, ¿de qué forma yo como agente de cambio, más allá de estar haciendo boche, más allá de estar haciendo ruido, más allá de seguir aguantando que me digan homosexual y comunista porque tengo una opinión diferente del resto, podemos iniciar, en mi caso, y estoy totalmente claro de que es algo inicial de ahora, o sea, ni siquiera puedo decir a 5 años, como decía en algún momento, esto quizás va a tener que haber un cambio muy fuerte. La generación docente con la que el de Linares, por lo menos de donde yo soy, o la mayoría son sobre los 50 años o son bajo los 28. Hubo un porcentaje de treintones que no estudiaron pedagogía, quizás estudiaron un trabajo social. Entonces, ahí es donde más encima hay un choque generacional súper fuerte, porque las generaciones nuevas son las que vienen con toda esta idea, con una idea real de incluso dejar de hablar de inclusión, porque ¿por qué tenemos que señalar que somos un establecimiento inclusivo si en realidad es nuestro deber serlo? ¿Por qué tenemos que decirlo si en realidad es nuestra responsabilidad uno? Porque la educación es un derecho universal para todos.
Iván, bueno, muchas gracias por tu comentario. Yo creo que lo que a ti te ocurre le pasa efectivamente a muchos de tus colegas. Bueno, tú eres trabajador social, pero ocurre harto, ¿cierto? Que se particulariza un poco la situación en vez de decir, bueno, esta persona está queriendo abrir espacio. Si entiendo tu pregunta, tiene que ver justo quizá con lo que habíamos abordado de manera concreta de cómo abrir espacios seguros de manera concreta, ¿cierto? ¿Cuáles deberían ser las acciones quizá que Vladi nos puede recomendar más puntuales, ¿no? Pero en un contexto de resistencia. Sí, En, sí, en el correcto. contexto Ya. en el que, porque yo entiendo las acciones concretas y las felicito, siento que son factibles de realizar en un lugar o en un espacio donde está la voluntad. En un Claro, espacio donde no hay Claro, voluntad, pero seguimos sí, teniendo alumnos que tienen derecho a ser reconocidos como sujetos exacto. sociales. Ujú. claro, Ujú, ujú. perfecto. Muchas Mira, gracias, Iván. eh, Vamos a ver entonces qué es lo que Gracias. Vladi nos tiene para comentar. Gracias, Iván. Gracias a ustedes. sí, casi Iván. Mira, nos ha tocado estar en colegios que son bastante resistentes porque nos llegan denuncias, denuncias de estudiantes o de apoderados, por lo tanto es como el colegio no quiere hacer nada, está muy resistente, prefiere que nos vayamos, nos quiere cancelar la matrícula, qué sé yo. Entonces, ok, nosotros vamos al colegio. Yo creo que aquí hay dos variables. La primera es decirle al colegio, bueno, o por la buena o por la mala. ¿Y cuál es la vía mala? Finalmente poner la normativa legal encima. Pero la mala además no es nunca tan mala porque finalmente lo Mm, que nosotros hacemos es ser un poco más quizás más estratégico y abordar esa posibilidad con estudiantes, con el cuerpo estudiantil del colegio. Entonces, si un estudiante recibió una agresión o una mala noticia o usaron a los papás porque él, lesbiana, qué sé yo, finalmente lo que yo hago entonces es empoderar a los estudiantes, al centro de estudiantes, organizarme y ver que efectivamente si esto es algo recurrente y ellos quieren hacer algo. Generalmente nos va súper bien. Los estudiantes dicen, oye, sí, esto pasa hace rato, qué bueno que llegaron, qué sé yo. Y el mismo cuerpo estudiantil es el que genera la presión al equipo directivo. Por lo tanto, el estudiantil es acompañado de sus padres y apoderados muchas veces. Y el equipo directivo institucional del colegio no lleva más que, bueno, abrir el espacio a regañadientes, pero después entienden igual el proceso. ¿Ya? Yo siempre soy, como les dije en un principio, siempre soy más de la promoción, de la educación y la formación, más que como esto más punitivo. Pero en algunos casos, entendiendo que los colegios son bastante cerrados, cuesta mucho más y son más hostiles, bueno, está siempre la normativa legal vigente y finalmente la estrategia de poder vincularlo con los estudiantes y algunos apoderados para poder cambiar esa modalidad, finalmente entendiendo que el colegio está obligado por dos circulares ministeriales a trabajar y abordar las temáticas de diversidad. Está la circular 0768, que habla sobre la inclusión de niños y niñas trans, por ejemplo, y el tema que hablaba Iván de delante, como de no genitalizar este proceso, sino más bien tiene que ser acotado el proceso de inclusión, tiene que ser llamado por su nombre social, tiene que ir a un colegio, o sea, perdón, a un baño por el que se identifica, sino el colegio proveerá de uno, irá con el uniforme que se identifica, etcétera. Y además de eso, entender que dentro de este mismo proceso de identificación existen las personas intersexuales, por ejemplo, que personas que no son ni macho ni hembra, sino que efectivamente son personas intersexuales en su anatomía. Por tanto, todo lo que tiene que ver con el tejido estructural de separación de géneros también tiene que ir modificándose de cierto tiempo. Lo hemos hecho con algunos colegios, el tema de las filas ya no va, casi en 80 colegios en ninguno de esos colegios ya existe la fila de hombres y mujeres, por ejemplo. O el buzo pasa a ser una opción también de uniforme, por ejemplo, sobre todo para las mujeres o para los estudiantes trans. Entonces creo yo que el tema de los colegios hostiles tiene que tratarse de esa forma. O es la vía más positiva, por así decir, o a la mala que tiene que ver ya con la normativa legal y estrategia de estudiantes entonces de poder trabajar y abordar la temática. Claro, ahí yo podría decir desde una vereda quizás distinta, que somos la fundación que trabaja con la generalidad, digamos, de la educación afectivo-sexual. Nosotros nos dedicamos mucho a la parte de la afectividad como valor principal. Creemos que también es una batalla que hoy día se está dando porque de algún momento a otro como que la afectividad pasó a ser segundo plano y ahora se está dando cuenta que era importante trabajarla también en el colegio. Eh, Porque también, claro, el tema de la sexualidad en general suele reducirse a lo genital, Iván. Eso es en todos los temas que tienen que ver con sexualidad, género y afectividad, al final terminamos hablando de eh, genitales. Y eso es un problema que está medido en Chile. Yo he leído algunos estudios descriptivos que la mayoría de las familias, los profesores, se sienten más cómodos hablando de la parte biológica y ahí se quedan, porque lo otro es más complejo. Yo también entiendo entonces que hay una necesidad de educación importante en los adultos. Muchas veces, claro, cuando hay colegios más cerrados, y ahí como la Vale dice, yo soy más de proceso. Yo entiendo esa resistencia como miedo respecto a una idea que yo tengo de algo que no conozco.
Entonces, ante el miedo no me sirve tirar a las personas así, no, enfréntate nomás, si no te va a pasar nada. Prefiero alumbrarle el monstruo del armario y decirle, veamos qué hay. Y eso para mí la educación es como la luz del armario y vamos trabajando y vamos paso a paso. Y claro, hay cosas urgentes que de repente no van a poder esperar esto. Pero hay cosas tan simples que de repente hacen diferencia. Yo les quiero contar una anécdota. Yo estudié en un colegio de puro hombre, en un sector más rural, por lo tanto mi educación fue bastante más masculina, digamos, en todo aspecto, ¿eh? De lo bueno y lo malo que tiene eso. Y disculpen el ruido que, como saben, en mi oficina es de la casa nomás. Ya, y me pasó que yo inicié un proceso, de hecho con la Fundación CES iniciamos un proceso en ese colegio, que era mi colegio. Yo tuve que capacitar a mis profesores y todo lo que dice Vlad y lo que comenta Iván lo viví ya desde el rol profesional, desde como, ay, como venía a decir tú que estudiaste acá, no venía a decir estas cosas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Santiago te cambió. Y después finalmente atendiendo a un paciente del mismo colegio, que era un estudiante, que él no sabía que yo estaba ayudando en el proceso de educación de estos profes, que eran todos mayores también, ¿no? Que tenían otro tipo de cultura respecto a estos temas, me dice, ¿sabes que en mi colegio me siento bien donde estoy? Y yo como, ¿cómo? Si mi experiencia en ese colegio fue que ciertas diferencias eran muy mal miradas. Es que hoy día hicimos un taller de afectividad y sexualidad y yo dije, ya mira, ya en el lenguaje hay un cambio. Y la profesora dijo, bueno, cuando tengan polola o pololo, y solo esa frase para este chiquillo fue el espacio seguro en ese momento. Reconoció, porque él de hecho es parte de la comunidad, reconoció que yo existo y lo dijo sin ponerle, sin hacer el taller sobre eso, así como, vamos a hablar de la homosexualidad. No, no lo dijo, que también puede sentirse como, lo están haciendo porque yo estoy acá. No, lo hizo de una manera, en un taller de afectividad general, lo nombró, nadie se rió, sino que fue como, sí, es una posibilidad. Quizás para 30 personas de esa sala fue una frase más, pero para ese chico fue una frase de espacio seguro. Y él se sintió bien y se lo comentó a su psicólogo sin saber que yo estaba dentro de este trabajo de los profes. Entonces yo dije, bueno, esto de a poco pero igual va avanzando. Lo que buscamos es que finalmente las personas se sientan bien por estar aquí, en este espacio, donde sientan que yo no puedo dañarte porque tú eres una persona que yo considero, no sé, que no es mi estilo, no sé cómo decirlo, pero no tengo derecho a dañarte, ¿sí? Puedo discutir, como dice Vlad, puedo tener diferencias de opinión, incluso hay cosas que tú puedes decir, yo quiero A, pero yo quiero B, pero no por eso te voy a decir, entonces no entres a mi casa, entonces aléjate de mi hijo, entonces ahí me parece que entramos en una dinámica que es bien peligrosa, que es deshumanizar al otro. Y eso me complica mucho. Desde la afectividad nosotros tratamos, y de esos valores, y tengo que reconocerlo, me ha sido más fácil trabajar esto en colegios católicos, porque el valor de la humanidad está presente, que en otros colegios que quizás yo esperaba mejores recepciones, donde hay resistencia mucho más feroces. Lo comentábamos también el otro día con otra persona que trabajaba, creo que tú también, Vlad, pero no sé quién fue, que me dijo, Laura, que es una psicóloga también que ha trabajado en la INJUB, me decía, yo trabajo temas de sexualidad e inclusión, y me impresiona que los colegios católicos me han recibido mejor, esos profesores me han recibido mejor. ¿Por qué? Bueno, porque quizás también hay un acercamiento al valor de la humanidad que se promueve en estas instituciones, y eso hay que rescatarlo y hay que valorarlo. Yo creo que ese valor está súper adecuado respecto a la aula inclusiva. Ojalá todos los colegios pudieran tener el valor de la humanidad como principal. Hay colegios que sí declaran en sus proyectos educativos la inclusión como un valor, y esos colegios uno tiene que orientarlos para que lo hagan carne, digamos, ese valor, y otros colegios que están un poquito más atrás o que lo hacen pero que no lo practican, esos quizás van a necesitar también que les recordemos las normas de que no pueden ellos pasar a llevar la dignidad de sus estudiantes porque A, B o C, no pueden nomás. Es una cosa que uno como psicólogo también tiene su código de ética y no traspasa ese código, ¿sí? Y yo creo que una vez que hagamos eso ya va a ser todo un poco más claro. Entonces también a las personas que sienten que de repente se están dando contra un muro, yo les quiero entregar como optimismo. Y yo creo que se puede trabajar vinculándolo con ciertos valores también humanos, y llegamos a acuerdos, ¿sí? Y se ha podido. Yo creo que Vladi, nosotros hemos tenido muy buenos trabajos, algunos cuestan más que otros, pero lo primero es la voluntad. Si tú me dices, mira, entra a mi casa que te voy a escuchar, ya vamos avanzando. Sí, yo le quiero, cortito, Vlad antes mencionó que iba a hablar de 2 circulares y mencionaste la circular trans,
pero faltó la otra. Yo me di cuenta y también acá Ujú. me lo están cobrando en el chat. Sí, Entonces, ¿cuál era la otra circular? Lo escribí. Se Ah, llama Orientaciones Pedagógicas para la Inclusión de la Comunidad LGBTIQ. Es de la División de Participación Ciudadana del Ministerio de Educación. Ahí la perfecto. escribí también por ahí. Ah, Oye, quería perfecto. decir algo respecto a eso. También había una pregunta por ahí que hablaba, oye, ¿será bueno categorizar a la comunidad LGBT, como etiquetar, siempre hablar como aparte? ¿No será mejor globalizar finalmente? Y ese es como el ideal, Mm. pero hay que hacernos cargo de la realidad y la realidad es muy distinta. Entonces, siento yo que parte del proceso que tienen que vivir los colegios también un poco más difíciles quizás de poder abordar estas temáticas tiene que ver con la misión, lamentablemente, de siempre ir todos los años, a cada momento, ir visibilizando. La pega del activista nunca se acaba. La pega de y tampoco se va a acabar por lo mismo, porque seguimos encontrando resistencia, pero es importante ir visibilizando y paso a paso. Por eso para nosotros es súper importante siempre marcar que existe una comunidad LGBT que es vulnerada sistemáticamente tanto por la sociedad, por la cultura y por el Estado. Yo por eso en mi expresión coloco, hola, soy activista, soy gay, Mm. que para mí es importante un espacio político que estoy ganando, es un espacio público generando reflexión, debate. Entonces sí, hoy día lamentablemente es la realidad, tenemos que hacernos cargo y es importante visibilizar, tomarnos los espacios y generar debate político también respecto a estos temas sobre la diversidad y disidencia. Entonces, Mm. sí, creo que es importante hoy día generar esta separación. En un mundo ideal sería ideal que nadie se etiquetara ni que no existieran estos conceptos, pero claro, hagámoslo más adelante. El Ya. feminismo lo va a lograr, pero en este momento es importante hacer ese alcance. Sí, Sí. de acuerdo con esa, eso es una discusión que se da bastante en gente que ya dice, bueno, yo ya lo comprendí todo, entonces hablemos de Claro, personas nomás y se acabó el problema. Claro, pero falta es como el proceso de inteligencia emocional, primero reconocer para luego integrar. Exacto. Claro. Así es. Ujú. Bueno, yo creo que hemos dado respuesta a gran parte de los temas que han ido apareciendo, si no a todos, ya, porque como Vlad también nos ayudó con el chat, cualquier cosita él ya la iba tomando porque aparecía la temática de intersex, pero tú la abordaste en el minuto, así que maravilloso. Yo creo que, a ver, hay muchos agradecimientos hoy por más que preguntas o más que cuestionamientos, a diferencia quizá de otras instancias como esta. Muchos agradecimientos por abrir el espacio, porque aclaramos cosas que no tenían quizá a la mano en otros lugares, porque pudimos recomendar rápidamente con ayuda de Vladi algunos documentos para revisar. Así que agradecerte muchísimo, Vladi, por este espacio que creo que esta horita y cuarto que estuvimos, de verdad siento que le sacaste el jugo para poder, desde la pasión también y la voluntad de poder educar en los pequeños espacios que a veces se abren, cuando uno tiene una convicción lo aprovecha al máximo. Y yo creo que eso también se notó muchísimo hoy día, sabiendo que teníamos una convocatoria de 100 personas que tienen más o menos influencia en esos establecimientos educacionales y que de una u otra forma van a construir y esperamos que construyan paso a paso esos espacios seguros que niños y niñas, adolescentes tanto necesitan y que muchas veces no encuentran en sus casas. Por lo tanto, si bien muchas veces ocurre que los docentes dicen, chuta, pero yo no me eduqué quizá para esto, a mí me ha tocado en el fondo, como resulta que ahora además de hacer todo este material tengo que contener, y además de contener y hacer el material tengo que generar un espacio seguro. Sí, podemos taparnos los ojos y no hacerlo, o desde la ética, la humanidad y la empatía podemos buscar el granito de arena que muchas veces a ese niño, niña, adolescente le cambia la vida, en Mm. ese nombrarme Mm. con ese nombre que a mí me gusta que me llamen, en ese no generar revuelo porque resulta que estoy pololeando con la chica del otro segundo medio y no es hombre. O sea, son pequeños actos, pero que a nivel de identidad de un niño, niña, adolescente son muy importantes. Así que de verdad, de todo corazón, Vladi, muchas gracias. Sí, sí, Vladi. En este momento deberíamos estar entregándote una, un un chocolate, esperaba regalo. el chocolate, Claro, la bolsita la de cajita con el chocolate y lápiz de todo. Ceci. Claro, pero, queremos invitar también a los colegios que quieran abordar con más profundidad, Vladis, pueden recurrir también a la fundación de ustedes, ¿no? Sí, yo quería decir dos cosas. Bueno, primero pasar el dato, que efectivamente la Fundación está trabajando en acompañamiento, recuerdo, guía y contención de todas aquellas personas que necesiten hoy día, por distintas situaciones a raíz de la cuarentena, hablar, desahogarse, lo que quieran. Hay voluntarios dispuestos a trabajar, acompañar y guiar y ser más
diría como ese amigo en el camino que a veces nos falta y que finalmente lo pueden encontrar acá es de manera gratuita, confidencial, profesional. Hay atención clínica de casos también, va a haber terapia, así que todas aquellas personas que ustedes creen que necesitan o que están buscando apoyo, ustedes mismos háganlo sin miedo, no hay que estar mal para pedir ayuda efectivamente, sino que si la necesito, bueno, la busco y esto es un proceso que pueden aprovechar. Eso como primero. Segundo, nosotros como estamos en proceso de creación de espacios seguros para escuelas, sobre todo. Hay una placa que se llama Libre de Discriminación y Aliados de la Diversidad, que es un proceso que dura hasta 4 o 6 meses, en donde con cada colegio vemos protocolos, trabajamos de distintas situaciones, abordamos acciones y al finalizar este proyecto se ganan, o sea, se ganan, como se merecen esta placa, ¿cierto?, que pueden pegar en su establecimiento educacional en un lugar bien visible, respecto a que ese es un espacio seguro y después cuentan con la asesoría y el acompañamiento por siempre de la organización. Ese es un proyecto que creo que les podría ayudar si es que les interesa. La fundación puede dar asesoría momentánea en el minuto a quien quiera que lo requiera en temas de pedagogía, educación. Somos especialistas también junto con Ceci en eso. Pueden hablarle a él o a la Vale y ahí nos contactamos entre todos, no hay problema. Y por último, yo quería decir y hacer este llamado que lo hizo Dani también y Vale respecto como al trabajo del espacio seguro y al rol que cumplen los docentes en esto. Yo, como les comenté en un principio, yo soy gay, pero yo me asumí a los 11 años. A los 11 años, en el 2001, en un tiempo en donde Chile esta temática no estaba abordada todavía en los colegios y era muy difícil. Y yo me encontraba, a pesar de que era un colegio laico, era un colegio bastante conservador. Y cuando yo me asumí gay a los 11 años costó un mundo, un mundo, un mundo. Y desde ahí me cambiaron de colegio por lo mismo, como para empezar en un nuevo colegio, decir quién yo era, pero finalmente los chicos, las chicas y los adolescentes vamos a ser igual, porque sentimos esta necesidad de ser honestos con uno mismo, de ser íntegro, aunque uno no lo crea y no conozca ese concepto en el momento, es súper importante también ser quien no es. Y en ese proceso, en ese liceo, me tocó vivir lo que fue la discriminación, el bullying y el acoso, el aislamiento, la exclusión, donde muchos adultos, lamentablemente muchos profesores me colocaban un uno porque no había nadie que quisiera trabajar conmigo, por ejemplo, en los grupos. Me tocó vivir la violencia, tengo marcas en el cuerpo, intentos de suicidio, pero si hubiese habido un profesor, un adulto en ese colegio, uno solo, que se hubiese acercado, me hubiese mirado, me hubiese dicho, oye, te abrazo, oye, escuchémonos, oye, háblame, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Créame que mi vida hubiese sido muy distinta. Ahora no reniego de mi vida, soy la persona que soy y tengo una fundación gracias a la resiliencia de todo ese proceso, pero no todos los niños y los adolescentes tenemos que ser mártires, no todos tenemos que ser activistas, no nos corresponde. Somos personas que tenemos que vivir una etapa maravillosa, feliz, dulce, llena de amor y respeto, y ustedes son los principales artífices de esa vida. Por lo tanto, yo les pido, insisto, de todo corazón, si no van a ser activistas, sean agentes de cambio en sus propias comunidades, trabajen esta temática, fórmense y créanme que van a estar salvando más de una vida. Así que muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias Dani Vale por las introducciones y las reflexiones. Y gracias a todos, esta es mi primera vez que llego casi todo Chile. Así que Sí, muchas gracias a de verdad a bien. quienes estuvieron acá y pudieron escuchar y darse el tiempo. Súper, y cuenta con nosotros también como fundación si Sí. necesitas apoyo o difusión de algo. Gracias, Paso el Vlad. dato. Vladi va a ser profe de un webinar del diplomado, así que quienes quieran formarse el próximo año está con nosotros también en la parte académica. Maravilloso. ¿Ya? Eso, nada Genial. más. 12:32, vale. Gracias como siempre. Sí, Espectacular. Vladi, como siempre, ¿qué te puedo decir? Maravilloso. Gracias por Muchas gracias a ustedes. tu honestidad. Y a todos ustedes, son parte de lo que la comunidad quiere lograr en este tiempo, aprender que todos tenemos que seguir escuchándonos, seguir valorándonos y finalmente buscar un mundo mejor. Eso es todo lo que nos queda. Gracias, que tengan un rico almuerzo, los que puedan. Hasta Chao, siempre. chao, que estén bien. Chao, chao, chao. chao, gracias. Nos vemos en 2 semanas más. Nuevo tema. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes A ustedes. por el respeto, además, es excelente, maravilloso. Ojalá siempre fuera así las discusiones en estos temas, con este nivel de reflexión que hay. Buenísimo. Gracias, Jonathan. ¿Quieren que Gracias, me quede Oscar. un ratito, vale, Dani? ¿No? No, Me ya voy. está. No, sabemos que ya nos regalaste este ratito importante, así que Sí. vaya a almorzar. Vaya nomás. Súper, ya nos Páselo vemos. bien. Chao, chao. Chao, chao.